Buenos días, Buenas buenos días, tardes. buenas tardes, buenos días. A ver, vamos a empezar con la parte teórica para terminar y empezar ya. Si hoy día lo termino, el lunes empezamos la práctica ya, para terminar rápido esta cuestión de la teoría de técnicas culinarias. ¿Ya? Entonces vamos a... Entonces miren, les voy a dar esta copia, esta separata. Ya está. Entonces, rápidamente empezamos la... Entonces miren, para las técnicas culinarias que son son procedimientos, pasos o etapas para, para la cocción de un alimento, ¿no? Son los pasos o etapas. Técnica es es una técnica, son pasos, etapas, ya, son pasos o etapas o procedimientos para conseguir un objetivo, en este caso la cocción de un alimento. Entonces, desde el término de técnica, entonces son pasos, etapas para conseguir un determinado objetivo, en este caso la cocción de un alimento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la técnica culinaria? La técnica culinaria son procedimientos, ¿ya? O etapas que van a servir para qué? Para, para, para la cocción de un alimento. Entonces, existen diferentes procedimientos o diferentes etapas o diferentes formas, ¿no? De conseguir la cocción de un alimento, ¿no? Y lo vamos a hacer, ¿no? Por medio de transmisión del calor. Ustedes saben que el calor se transmite, ¿no? ¿Cómo se transmite el calor? Por tres formas principales. Uno, por conducción, por convección y por radiación, ¿no? Por conducción, por convección y por radiación. Si es por conducción, por ejemplo, se realiza a través de una cacerola, ¿no? A través de una cacerola. Y el otro, cuando es por convección, con masas de aire caliente o masas de aire, o masas de aire caliente o masas de agua caliente también, ¿sí? Y cuando se realiza por microondas o por ondas electromagnéticas, usamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Las brasas. Cuando hacemos a la brasa, también utilizamos, ¿qué es esto? Se emiten ondas electromagnéticas en las brasas, ¿ah? Cuando hago mi pollo a la brasa, también emiten ondas electromagnéticas, ya de frecuencia baja, igual en el microondas. También se produce por microondas, por frecuencias, ¿no? Que generan calor. Entonces, esas ondas, por ejemplo, en el microondas, ya vamos a llegar ahí, ¿no? Entonces, miren, acá, lo primero, las operaciones preliminares. Primero, lavado y limpieza, la puesta en remojo, ¿ya? Lavado y limpieza, suciedad visible, seres vivos. Profesor, disculpe, Sí, ¿está sí. compartiendo pantalla? A ver, no estoy No, compartiendo, no se ve nada. A ver, nada, profesor, a usted no le vemos. discúlpenme, está bien, está bien. Yo pensaba que él estaba compartiendo pantalla. Y ahí están, miren. ¿Ah? Un poquito, ¿puede agrandar? Ya, ahí sí se ve, ¿no? Sí, ahí sí se ve. Ya, entonces miren, hay operaciones preliminares primeramente, ya. Entonces vamos a ver, uno, lavado y limpieza, puesta en remojo. ¿No? Ya lavado y limpieza ya sabemos, ya pues, ¿no? Suciedad visible, servicios inscribidos. Puesta en remojo, por ejemplo, desangrar, pérdida de color, ¿ya? Pérdida de olor, sabor determinado, rehidratar. Por ejemplo, ¿qué vamos a rehidratar? Los hongos. Pérdida de sabor determinado, por ejemplo, en los riñones, ¿ya? Desangrar algunos que son, por ejemplo, algunos productos que tienen mucha sangre, ¿sí? Se le saca. Después viene el ablandado, perder la dureza, saborizar alimentos, marinadas, adobos, vinagres, zumos cítricos, todos ellos ayudan a ablandar la carne, ¿sí? A perder esa dureza que se le da. Entonces, ¿quiénes son? Las marinadas, los adobos, vinos y vinagres, zumos, ácido cítrico, ¿no? Los vinos y los vinagres. El zumo, el vinagre, ya saben que tiene ácido acético. El limón, ¿qué tiene? Ácido cítrico, ¿no? Entonces, eso va a marinar. Por ejemplo, las marinadas, especialmente se da en el ceviche, se le pone jugo de limón. A eso se denomina marinar, ¿ya? Marinar. El otro, pelado de alimentos crudos, todo esto, alimentos alargados en sentido longitudinal, alimentos cocidos o escaldados, ya, retirar la piel tirando de ella, por ejemplo, para allá vamos a hacer acá para los tomates,
en corte con cassette, se colocan en agua caliente y después se sacan y se someten nuevamente a baño María inverso, quiere decir en agua con bastante hielo, ¿ya? En agua con bastante hielo. Y ahí está, su compañera Yajaira. ¿Ya? Entonces, miren acá. Ahí está. Lavado y limpieza. Ayer vimos, hay centrifugadoras para que centrifuguen sus verduras. Ya se lavan, se desinfectan las verduras. Ya. Después, la puesta en remojo, ya saben, para las lentejas, garbanzos, todo eso, para darle cocción a los alimentos. Hay que tratarle y darle, ponerle, por ejemplo, si es demasiado dura, a mucha altura, más de 3.500, 4.000 metros, ya pues le ponen un poquito de carbonato, que se llama de bicarbonato de sodio, para ablandar mucho más la dureza de las leguminosas, ¿no? El otro, ayer hablamos de los 3 tipos para ablandar la carne, descargas eléctricas, uno descarga eléctrica, el otro el otro también, ¿con qué se hacía? El otro también se hacía con enzimas, con papaya o con piña. Si ustedes quieren a lo tradicional, un poquito de papaya, un poco de piña. ¿Cuánto? El 2% de 1 kilo de carne, o sea, 20 gramitos. Pero eso sí, si nos sobrepasamos, ¿qué va a suceder? Que lo va a deshacer la carne. Cuando hagamos un bistec, lo dejamos mucho tiempo, nos sobrepasamos. Entonces no hay una medida exacta. Yo les recomiendo mejor que usen ablandadores de carne, ¿no? Que venden en el mercado y que para el día siguiente recién va a determinar dejar de ablandar. O sea, no es en el mismo rato, ¿eh? Es para el día siguiente, de 12 horas recién empiezan a funcionar. En cambio, cuando yo pico la papaya o pico la piña o lo licúo y le pongo a la carne, eso sí, al toque, en media hora, en 1 hora va a estar totalmente suavizada la carne por las enzimas que tiene, por la papaína, por la curcumina. Otra forma, ya son uno con enzimas, el otro con descarga eléctrica y el otro con contracción mecánica. Quiere decirle romper ese complejo quina-miosina por medio de, ¿cómo se llama? Ustedes van a conseguir así con pinzas, que tenga púas, venden en el mercado acá, estos sí venden estos aparatitos, ¿ya? Y si no, con un masito también, contracción muscular, ¿ya? ¿Para qué? Para cuando tengas tu bistec, machacar. Pero ¿cuál es el objetivo de machacar? Romper ese complejo quina-miosina, ¿ya? Debido a la contracción muscular. Otra parte es el pelado, ¿ya? Hay diferentes tipos de cuchillo. No todos los cuchillos sirven para lo mismo, ¿ya? Hay cuchillos punteadores, hay cuchillos de punta, ¿ya? Hay cuchillos para cortar, para picar, para sacar, por ejemplo, para las costillas. Por ejemplo, yo quiero hacer un entrecot, por ejemplo, para hacer, quiero que se noten las costillas, por ejemplo, de la parte dorsal, ¿no? De fue el nombre de acá, para hacer por ejemplo, para deshuesar, ahorita ya van a ver, yo les voy a enseñar, ¿ya? Entonces, se utilizan diferentes tipos de cuchillo para cada tipo de producto que voy a hacer, ¿no? Para cortar, para filetear, para deshuesar, ¿ya? Otra cosa, el raspado, es otra técnica, otra operación preliminar, el raspar, por ejemplo, a las papas cuando se las coloca en las máquinas, por ejemplo, para pelar, se hace un raspado, ¿ya? Por ejemplo, algunos animales como el pescado, como la lisa, también se le saca las escamas. Entonces, hay operaciones que son preliminares, ¿ya? Por ejemplo, los que también se pueden raspar son la zanahoria, la papa, ¿no? Con un raspador, ¿ya? Como en este caso, como el de acá, ¿no? También se pueden raspar con esos, sacar, ¿sí? Raspar, ¿no? Descamadores, máquinas para papas, recipientes de apoyo, todos ellos son, ¿ya? A ver, nuevamente se repite. Entonces hay máquinas peladoras para papas de forma mecánica, en el cual en el interior, acá tienen una especie de lija en el interior, ¿ya? Una especie, todo está recubierto ¿con qué? Con una lija en el interior. Entonces, el motor de acá, ¿qué va a hacer la función? Mover, ¿no? El motorcito eléctrico va a mover, van a girar las papas y las papas, como van a estar unas entre otras, van a ser sobadas por las paredes de este recipiente donde ahí se le ha colocado
una cuestión abrasiva, ya, o mejor dicho, una lija, para que para que pele el producto. Hay también operaciones preliminares como el cortado y el rallado, ya, el cortado y el rallado. El objetivo es trocear la fruta. Hay mandolinas, por ejemplo, para las papas, y hay mandolinas caprichosas estos aparatos se les llama mandolinas para cortar, ya, o máquinas para hacer especialmente chips, ya, o snacks. Entonces, cómprense su mandolina y ustedes van a comprar una mandolina hay unas en el mercado que venden de plástico, ya, y lo van a hacer para cortar la papa darle formas circulares. Hay unas mandolinas que son onduladas, ¿sí? Entonces estas onduladas va a ser un corte caprichoso más bonito que el de la papa natural, normal que sale, ¿ya? Entonces se compran esa mandolina y lo cortan. No sé si lo observan ahí. Entonces se corta esta mandolina y sale un corte diferente. Así. ¿Ya? Profesor, esas son bien peligrosas. Yo me he sacado un montón de No, piel. pero a ver, en la parte de arriba hay que cogerlo con otro aparatito, o sea, con un... Tiene con una tapa, pues, pero en realidad esa tapa no sirve mucho. No, acá arriba, en vez de utilizar la mano, hay uno como para cogerlo a la zanahoria o a la papa, porque si no nos... Sí, tiene como como tapita es, pues ahí se le Ajá. introduce el producto y ahí se va, pero como tiene mucha punta, un poco, Eso hay que no tener agarra mucho bien. cuidado, pues, porque Sí. son bien peligrosos, pero es la única forma de hacer chips, ¿no? A ver, miren, hay una cosa de acá, miren, por ejemplo, yo quiero hacer canastitas, yo quiero hacer canastas de decoración. Entonces yo voy a rallar la papa a lo largo, ¿ya? Y voy a coger un rallador, ¿ya? Yo rayo la papa y en ese mismo rato lo coloco ya lo van a ver en la práctica, para hacer canastas, que voy a rallar la papa larguitas y la voy a colocar en un recipiente y lo voy a freír. Y me va a salir una canastita de papa de fritura, ¿ya? No sé si han hecho ustedes eso para decoración, para presentación. No, profesor, pero me imagino que debe ser unas láminas bien delgadas para poder armar la canasta. A ver, miren, así más o menos. Así. Pero si no les enseño acá, sí. Mejor mejor acá les enseño. Ustedes van a comprar así. Ahí está. Estas, como estas canastitas de acá que están. A ver, ustedes van a comprar unas canastitas chiquitas como estas de acá. ¿Ya? Pero así como estas de acá. Chiquitas. ¿Y para qué? No es para colocar la papa esta encima, no. O sea, cuando sale, sí, pues no, recoges la papa frita, ¿no? Pero no lo voy a Ah, utilizar yo ¿es para para eso. escurrir el aceite, profesor? No, a ver, A ver, no, ¿cuál acá, es? Estoy sí, viendo sí, es solo. para escurrir el aceite, sí lo sé, a ver. Ah, es para escurrir el aceite. Yo pensé que era una... A ver, Estoy pensando mal, profesor. a ver, miren, acá sí me observo, ¿no? Sí me observo por la cámara. Ahí, puedes darle compartir. Ahí está, sí me ven. ¿No? Ah, sí hemos visto. Profesor, ¿ese es de acero, de malla, de qué es? No se escucha. No se le escucha, profesor, el micrófono. A ver, miren, son estas mallitas de acero inoxidable, ¿no? Sí lo ven, ¿no? Ahí, bonitas estas canastitas. Entonces, ¿yo qué Sí, voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a yo rayo la papa, le saco la cáscara, rayo en largos a la papa, ¿ya? Y esa papita, que lo cojo así, voy a hacer una especie de canastita acá. Lo voy a aplanar ahí y después le voy a poner otro así, como una base acá así. ¿Sí me hago entender, no? La papa rallada finita lo voy a pegar acá todo, encima.
y esto lo voy a meter a freír, pero con otro encima acá. Entonces, después de que lo frío, va a salir una canastita de papa frita enterita así, ¿no? Como si fuera un nidito. ¿Me hago entender? Pegada, Sí, pegada. profesor. Pelada, pelada. ¿Sí me hago entender, no? Tengo la papa rallada finita, finita, que lo rayo en mi rallador, ¿ya? Y después, ¿qué va a hacer? Lo voy a pegar acá, lo voy a poner en este depósito de acá así, y después le voy a poner este así. Eso Sí, viene sí. un juego. Proceso ¿Ah? viene un juego. Un juego Ajá, de... entonces, o es como si yo pusiera la papa acá rayadita acá. Pongo la Sí, papa sí, rallada acá, Ajá. y después le pongo este encima. Y lo llevo a dónde? A fritura. Entonces me va a salir como un nidito de papa frita. ¿Sí lo ven? Sí, más o menos Sí, me entienden, ¿no? profesor. Yo hice con patacones, con Sí, plátano. Ajá, entonces así voy a sacar canastitas donde yo voy a poner cierta comida acá para decorar para platos de presentación. ¿Sí me entienden? Sí se entiende, ¿no? sí, Así. profesor. Ya Entonces, lo ¿qué vamos a quiere? hacer. Ya. Profesor, disculpe, entonces, ¿qué quiere decir que vamos a tener que comprarnos ese rallador, así como usted está mostrando? Ajá. Claro, uno de estos se consiguen, pero, y de estos No, no, también, el rallador, miren, profesor, vean. ¿cómo se llama? Ah, no, estos ralladores, los que siempre hay en casa, pues un rallador normal. Estos, ¿Sí? ¿El normal es? estos ralladores tienen acá, A ver, muéstreme bien. tienen ahí, Ah, eso sí tienen. tengo. No, el Ya, otro, pues, el que era que se sacaba estos los acá dedos. también, No, el que se estos también se sacaba, van a que se conseguir. lesionaba, dijo la Ya, alumna. y a ver, y esta es una mandolina, ¿ya? Ah, mandolina. Estas no, pues, para sacar las papas chip, pero este de acá lo tiene en forma circular, ¿lo ven? Así como olitas. Sí lo ven, ¿no? En forma de olitas. Entonces este, cuando yo lo coja la papa, va a tener curvas ya circulares, ya no va a salir la clásica papa normal, pues. Ya eso lo vamos a hacer en práctica, así que no hay que preocuparnos, ¿ya? A ver, vamos acá con voy a compartir pantalla. Vamos con la, porque si no nos... Ya está. Entonces, vamos a aplicar los cortes básicos para cortar para verduras. Ya, vamos a aplicar el corte Brunoise. El Brunoise, si no es que más que un corte Brunoise, es un corte cuadraditos, esto está en francés, ¿no? Brunoise quiere decir corte chiquitito, cuadraditos pequeños, ¿no? De 1/4 de centímetro. 1 centímetro, la media parte de 1 centímetro y 1/4 parte de 1 centímetro. Cuadraditos pequeños, ¿no? El corte Mirepoix, ¿no? O Mirepoix, que se le llama también, es un corte grande para trozos grandes, especialmente para sopas, que digo, para hacer los fondos, ¿ya? Corte juliana, largos, finos, dados, los escalofines, las láminas, las rejillas, las supremas, todos estos también vamos a estudiar en este módulo, ¿sí? Pero primeramente vamos, miren acá, ya son operaciones preliminares, este de acá, el blanqueado, ¿ya? Vamos a ver esta operación preliminar del blanqueado, ¿sí? ¿Qué es el blanqueado? Especialmente dice colocar o poner en blanco, lavar, ¿ya? Entonces, ¿a qué se somete? Se somete a rápidamente, a tiempos muy cortos, segundos nada más, ¿sí? A temperaturas entre 85 a 95 grados centígrados, ¿ya? Por tiempos cortos, 10 segundos. Por ejemplo, yo tengo el repollo, quiero ablandar el repollo rápidamente o blanquearlo, ¿ya? Quiero ablandar los tejidos del repollo. No sé si ustedes han hecho el repollo, yo coloco, le saco el corazón del centro del repollo, ya, le saco el corazón del centro del repollo y una vez que le saco, le adiciono agua o lo dejo ahí por un tiempo, por un término de 10 segundos. Entonces se va a ablandar el producto, lo saco ese repollo, ya lo saco, ya ahí ya lo puedo manipular, porque si yo lo manipulo así totalmente crudo, el repollo rápidamente se mueve. Aparte, en una cacerolita, ¿qué voy a hacer? Voy a coger carnecita de cerdo, lo voy a sofreír, ya, voy a sofreír carnecita de cerdo, lo voy a condimentar, pimientita, ajitos, lo voy a condimentar, le puedo poner unas verduras, y con este repollo de acá, esto es una comida de acá de Turquía, de Medio Oriente, entonces
Entonces, miren, como a las justas le he blanqueado el repollo, ¿no? Y lo he suavizado para poder envolverlo. Mi condimento que me he hecho así como para la papa rellena, ¿ya? Nuevamente lo ingreso en este repollito de acá. Hago unos rollitos de que con el repollo que yo lo he puesto en agua caliente para escaldar. ¿Qué digo? Para blanquear por un tiempo de 10 segundos. Entonces, esto de acá, de vuelta lo voy a llevar a cocinar al vapor. En Medio Oriente lo hacen con qué? Lo hacen con repollo y también lo hacen con las hojas de uva, con hojas de uva, de la vid, ¿ya? Y lo llevan a cocción al vapor, ¿sí? Entonces, con esa forma de ablandar los tejidos, ¿sí? Ablandamos los tejidos, ¿ya? Por ejemplo, con las hojas de col, para hacer rollitos con carne en el dentro, muy típico de la comida árabe, ¿ya? De Medio Oriente. Así hacen. Vamos a hacerlos estos, ¿para qué? Para ustedes de repente quieren conservar, para personas que quieren hacer dieta, todo eso, lo podemos hacer con trocitos de carne, salpimentados, y acá, ¿qué es esto? Con el repollo que le vamos a envolver. Entonces comemos verduras, pues no comemos fibra, ¿no? Entonces vamos a enseñarles también a eso. Pero miren, entonces el blanqueado, tiempos cortos, ¿sí? Tiempos cortos, de 5 a 10 segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo bueno? Que mejora la higiene y el calor destruye los microbios rápidamente, ¿no? Eliminan suciedades que quedan la mayoría en el caldo de cocción y el resto a la hora de aclarar. Ya vamos a hacer lo que son los fondos. Entonces, ¿para qué sirve el blanqueado? Tiempos cortitos de 1 a 5 segundos o 10 segundos. ¿Ya? ¿Para qué? Para uno, ablandar los tejidos especialmente. ¿Sí? Y darle un color claro, rápidamente. ¿Ya? Entonces, si yo lo someto mucho tiempo al calor, ¿qué voy a perder con las verduras? Sus propiedades, sus vitaminas especialmente. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, la vitamina C al toque pasa a los 50 grados centígrados, ustedes tienen el jugo de naranja. Yo lo caliento a 70 grados centígrados, la vitamina C ya se eliminó. La vitamina C es una vitamina que está presente en el jugo de la naranja y que rápidamente se desnaturaliza, o sea, pierde la propiedad de la vitamina, se desnaturaliza, o sea, se pierde con el calor. Por eso que se recomienda todas las verduras, consumirlas en estado fresco, no someterlas a cocción. ¿Por qué? Porque pierden sus vitaminas. ¿Ya? Las vitaminas alcanzan temperaturas de 65 70, adiós, ya fueron, ya se perdieron las vitaminas. Pero en cambio, cuando hacemos una sopa o un caldo, algunas vitaminas sobreviven en la cocción. Por ejemplo, cuando hacemos una sopa o un caldo, en los trozos grandes. Por ejemplo, en la beterraga. A la beterraga hay que cocinarla harto tiempo, pero se pierden las vitaminas, sí, pero unas cuantas quedan. O sea, del 100% me quedará el 40% de vitaminas en la beterraga. ¿Por qué? Por el tratamiento térmico, ¿no? El tratamiento térmico, o sea, el calor que le aplico va a desnaturalizar a las proteínas. ¿Ya? A ver, una cosa es el escaldado y una cosa es el blanqueado. Los dos son iguales en qué? En que los dos se utiliza calor, o sea, agua caliente. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Mientras en el blanqueado son 5 a 10 segundos, en el otro son más segundos todavía. ¿Sí? Ya son más segundos. En el otro he dicho 5 a 10 segundos. De 5 a 10 segundos, rápidamente solamente. ¿Ya? Pero en cambio, cuando yo hago escaldado, también lo voy a hacer a temperaturas entre 85 hasta 100 grados centígrados. Hasta 100 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve especialmente escaldado? Ya, por ejemplo, yo quiero pelar los tomates, escaldo los tomates. Ojo, temperatura de 92, aquí en Cajamarca es 92, en la costa donde vive su compañera va a ser a 100 grados. Entonces, hago un corte en el tomate y hago un corte en cruz y lo someto al agua. ¿Por cuánto? Por 20, 30 segundos máximo, ¿no? O un 80, ¿qué digo? Máximo será 40, ya un minuto me sobrepasea.
¿ya? Entonces rápidamente saco el tomate, pelo y corto y saco el centro, ya les voy a enseñar, saco el centro y tengo para hacer las salsas pomodoro, para hacer todo tipo de salsa, ¿ya? Que lo vamos a dejar que se concentre y se someta a cocción por espacio de 2 horas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? También, ablandar el tejido, ablandar el tejido. Yo al ablandar el tejido, ¿qué voy a hacer? Uno, miren, son tejidos vegetales las verduras. Entonces, como es un tejido vegetal, yo le doy términos. Ustedes han visto que cuando yo les he dicho, escalden la piña de 3 minutos a 5, ¿por qué? Hay algunas verduras que son por ejemplo, para hacer los encurtidos, más tiempo todavía se utilizaba, ¿no? 10 minutos, más que usted el término medio para arriba o sea, del diente, o sea, mejor dicho, al diente que se pruebe, término medio un poquito más cocido, ¿ya? Entonces, miren acá, por ejemplo, yo también sirve uno para pelar animales, por ejemplo, para pelar los cuyes, para pelar los pavos, para pelar los, todo tipo de aves, ¿ya? Para pelar los conejos. Entonces, las temperaturas deben de ir de 65, ¿ya? Por 10 minutos, 15 minutos. Por ejemplo, yo cuando tengo yo mi gallina, quiero sacrificarla, quiero beneficiarla, el agua debe de estar en temperaturas superiores, ya, a los 65, máximo 85, ya. Otros de repente tienen experiencia, le ponen caliente, pero ¿qué sucede? Si le ponen muy caliente puede hacer que la piel del pollo, del pavo, ya se someta a cocción, ¿sí? Se someta a cocción y hace que ya se empiecen a cocinar los tejidos. Y eso es lo que yo no quiero, por eso temperaturas bajas, ¿sí? Pero son superior a 65 grados, ¿ya? Entonces también sirve cuando se hace el sacrificado de animales y también para ablandar el tejido de los vegetales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un escaldado y un blanqueado? El escaldado de 5 a 10 segundos, perdón, el blanqueado de 5 a 10 segundos, temperaturas entre, 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 entre temperaturas entre 75 a 85 grados, ¿ya? 75 a 85 grados. ¿Por cuánto? De 3 a 10 segundos. Mientras en el escaldado, ya las temperaturas van a ir desde los 65 a los 95 y por tiempos más largos, 1 minuto, 3 minutos. ¿Sí? Por 1 minuto a 3 minutos. Miren, escaldado. De 1 a 3, de 1 a 3 minutos. Mientras en el blanqueado son tiempos cortitos. ¿Ya? 10 segundos, máximo 20, 30 ya es demasiado. En cambio en el escaldado, ya, a ver, blanqueado, temperaturas 75, 85, máximo nos podemos pasar 90 grados. Pero el tiempo va a ser 5 a 10 segundos. En cambio, en el escaldado van a ser temperaturas ya entre 65 a 95, pero los tiempos van a ser más largos, de 1 a 3 minutos, mientras en el otro son segundos, en el escaldado son minutos. ¿Ya? Minutos. Dependiendo del qué, de la verdura de la que yo quiera sacar o pelar, ¿no? Ustedes han visto para las berenjenas que han hecho su dulce de berenjenas, ¿cuánto tiempo lo dejan? ¿Lo dejan 10 segundos? No lo dejan 10 segundos, o lo dejan 5 segundos, no. Le dan medio minuto o 1 minuto o 1 minuto y medio, hasta 2, ¿no? Porque ese es más duro, pero en cambio en el tomate la piel es mucho más blanda, más suave, porque se va a pelar, ¿no? Pero aparte de eso, si yo me ayudaba la vez pasada para pelar el durazno con una soda cáustica, se va a hacer en 20, 30 segundos al toque. ¿Ya? Miren, entonces ahorita vamos a ver lo que son estas son las operaciones preliminares, escaldado, blanqueado, ¿ya? Pelado, cortado, todo eso. Y ahorita ya vamos ya a los medios de cocción de los alimentos. Primeramente, hay medios de cocción en medio húmedo. ¿Qué quiere decir en medio húmedo? O sea, ¿quién va a transmitir el calor acá? El calor, el que lo va a transmitir, van a ser, ¿ya?
moléculas de agua. Moléculas de agua, ¿o qué? O si no también moléculas de qué? O moléculas de agua, ¿ya? O moléculas de aceite. ¿Sí? Miren, entonces pueden haber moléculas de agua o moléculas de aceite en medio húmedo. ¿Conocen otro medio húmedo para cocinar los alimentos, aparte que sea el agua y el aceite? El vapor, profesor. Ah, el El vapor. vapor. Ya, pero yo digo en medio húmedo. Claro, el vapor también, claro, claro, sí tienes razón. Son moléculas de que el estado del agua ya no está en forma líquida, sino está en gas. ¿Cuál va a tener mayor temperatura? ¿El vapor o el agua? El vapor. ¿Por qué? Porque Profesor, hay es mayor depende. fuerza de concentración de calor. De Pero profesor, temperatura. ¿Sí? o sea, eso está bien, pero igual lo cose, claro, se prolonga el tiempo de repente más en ciertos alimentos. A ver. Acá, tempranito de ayer les empecé y les dije, miren, ve, el agua de 0 a 100 grados centígrados, ¿no? Acá se va a mantener de 0 a 100 grados centígrados. Si yo lo caliento, ¿no? Si yo lo caliento el agua, yo lo caliento el agua, la temperatura máximo va a llegar a ¿cuánto? A 100 grados. Estoy cociendo mis alimentos, o sea, cocción en medio húmedo, o sea, en agua líquida, para hacer mi sopa, mi caldo, máximo la temperatura va a llegar a ¿cuánto? A 100 grados, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando yo coloco una vaporera, ¿no? En mi olla, han visto, coloco el agua y empieza a hervir, el agua pasa de estado de sólido a gas y las temperaturas ya van a ser, el vapor va a quemar más rápido, la cocción del alimento es más rápido. ¿Por qué? Las moléculas del vapor de agua, ¿a cuánto van a estar? De 101 grados, 102, 103, 110 grados centígrados. O sea, ¿cuál va a tener mayor, mayor cantidad de energía o de calor? ¿El agua o el vapor? Ahí dice el vapor, profesor. Claro, el vapor. El vapor, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es más fuerte? ¿Quemarse con agua líquida o quemarse con el vapor? ¿Cuál quema más a la piel? Vapor, Mira, profesor. el vapor, pues. ¿Por qué el vapor? Porque te va a llegar, el calor del vapor va a ser superior al del agua. Si tú te quemas con agua líquida, por ejemplo, tenga mucho cuidado con los niños estos en casa, porque a veces hay quemaduras. Y las quemaduras de mayor grado, de segundo, de tercer grado, son ocasionadas ¿por qué? Por el vapor. En cambio, el agua líquida, cuando te quemas la piel, máximo alcanza temperaturas de 100. Pero cuando te quemas con el vapor, las temperaturas son de 101, 102, 110 grados centígrados. O sea, son más fuertes. Hay mayor aumento de temperatura. Entonces, yo prefiero quemarme mejor con agua líquida antes que quemarme con el vapor. Cuando destapen las ollas, por favor, alejarse. Por ejemplo, cuando yo destapo la olla a presión, que no hay que destaparlo cuando está sonando, porque ¿qué? El vapor va a explotar y va a salir volando. No nos ha pasado en casa, ¿no? Hay que esperar que termine el pitón, sacamos todo eso, esas son las de seguridad, hay que tener muy en cuenta. Entonces, porque a veces explota entonces el vapor quema de segundo a tercer grado las quemaduras en las personas. En cambio el agua no, uno lo aguanta, te quemas, te inflamas y te salen bolitas con el agua líquida hirviendo a 100 grados. Pero quémate con el vapor a más de 101, 102, penetra la piel, ya no te dejan las bolitas, sino ha quemado el tejido interno del producto. Entonces, cuando yo cozo mis alimentos al vapor, estoy aplicando mayor temperatura porque está de 101 para arriba, ¿ya? De 101 grados para arriba. Entonces, miren, acá, para que ustedes entiendan, a ver, primeramente, voy a arreglar acá esta perspectiva, de 101 grados centígrados, 101 grados centígrados, 100 grados centígrados, hasta acá va en estado gaseoso.
¿Ya? Pero En estado- profesor, yo creo que cada cocción tiene su función a ciertos alimentos. Ah, sí, buena idea, Claro, o sí. sea, no solamente, o sea, en términos generales, o sea, es cosa más rápido, pero, por ejemplo, a ver, cocine el arroz, cocine productos que tienen que Ah, cocinarlo. Ajá. claro, pues. Pero a ver, mírenme, ya vamos a hablar ahorita de lo que es cocción a esto, ¿ya? Pero ahí para que, nada más ahí. Entonces, para que vean, ¿cuál va a cocinar más? Ahora, ¿por qué? Miren, vamos desde la parte física. Ahora sí, el aceite, el aceite. El aceite cuando cambia de estado de sólido, o mejor dicho, de líquido, a hacerse vapor, o cuando ya vean punto de humo, ¿qué es el punto de humo? El punto de humo es cuando ustedes ponen el aceite y ya ven que empieza a humearse, o mejor dicho, igualito como acá, el agua empieza a evolucionar. El aceite también tiene su punto de humo. ¿Qué quiere ese punto de humo? Cuando ya pasa el aceite del líquido a gas. ¿Han visto o no? ¿A qué temperatura? ¿Cuál me va a cocer más? El aceite. El aceite, cuando ya llega a su punto de humo, quiere decir a 180 grados. Miren, mientras que aquí el agua hierve a 100. Pero el aceite alcanza su máxima temperatura a 180. Mientras el agua, yo voy a cocinar los alimentos a 100, en el aceite voy a ¿qué? Voy a cocinar en qué? El aceite, las temperaturas de cocción van a ser de 180, o sea, de 170 a 180. Cuando yo frío mis papas, la temperatura que va a estar en el interior de la papa, ustedes pongan el termómetro y las temperaturas van a llegar entre 170 a 180. 170 a 180 en el aceite. Aceite, temperaturas. Cuando ustedes ven que el aceite está humeando, eso se llama punto de humo. Ya quiere decir que el aceite ya está demasiado caliente. ¿Sí? Demasiado caliente. Ese es el punto de humo. Cuando ya se fríe a esa temperatura, o cuando ya ven ustedes que se ve el punto de humo, se van a producir sustancias cancerígenas también ahí. Se van a producir sustancias cancerígenas. O sea, cuando ya ven ese punto de humo, ese aceite lo siguen friendo 5 minutos más ahí y sale, ya no frían ahí. ¿Ya? Pero cuando ustedes meten la papa a esa temperatura de 170, máximo llega a 180, está normal para freír. Pero cuando ya sube los 181, 182, o sea, ¿cuál tiene mayor poder de conductividad térmica? ¿Cuál tiene mayor poder de conductividad térmica? ¿El agua, el agua en estado gaseoso o el aceite? ¿Cuál me va a cocinar mucho más rápido los alimentos? El aceite, profesor. El aceite, Claro. el aceite. ¿Por qué? Por su conductividad térmica. ¿Qué significa conductividad térmica? Que los electrones o el calor se transmite más rápido. ¿Ya? Miren, entonces no será lo mismo esta técnica de cocción en el aceite, en la fritura. También hay otro aceite que se llama, ya vamos a ver ahorita, ya en lo que son técnicas culinarias para cocinar los alimentos. Miren, pero mírense ya, grábenlo en su cerebro y ahorita, la cocción del agua máximo llega de 0 a 100, el vapor de 101 a 120, el aceite de 170 a 180. Entonces no será lo mismo cocinar en agua que en aceite, ¿no? Rápidamente se cocinan los alimentos. ¿Ya? Y está bonito, lo que digan ustedes. ¿Cuánto llega, profesor, el aceite? ¿De cero a cuánto dijo? 180, Ya. 180 como máximo, ¿ya? Su conductividad térmica. Aparte de eso, ¿qué también se llama? La conductividad térmica significa que los electrones se transmiten más rápido. O sea, el movimiento del calor que se origina se produce más rápido. A ver, por ejemplo, acá mismo. Vamos a ver acá. Tenía por ahí conducción. Conducción.
Acá. A ver, este ejemplo de esta vela. A ver. Yo pongo, a ver, yo cojo un alambre y lo pongo a una vela o lo pongo a una llama. ¿Qué va a suceder? Los electrones se van a transmitir ¿con qué? Con mayor rapidez de la zona caliente a la zona más fría, ¿no? Eso es por conducción. Este mismo mecanismo de transferencia de calor significa que los electrones van a pasar de acá, de la zona más caliente a la más fría. Esto es por conducción. Este término de, ¿dónde se da? Este término de conducción de acá, que se da ustedes han visto, ¿no? Colocamos un fierro en la brasa y al toque se va a pasar de acá, ¿no? Al toque se transmite. Eso mismo sucede en la cacerola, en la plancha, ¿no? Entonces, hay metales que conducen más rápido el calor y otros que no conducen rápido el calor. ¿Ya? Acá miren. La conductividad térmica, de lo más caliente, ¿ya? A lo más frío. ¿Sí? Entonces, hay metales que se desplazan los electrones más rápido. Y hay otros metales, o sea, hay otras ollas que conducen más rápido y depende del material. El oro es el principal, es la conductividad térmica, por ejemplo, que está utilizado para los procesadores, para las computadoras. La conductividad térmica es más rápido, o sea, ustedes ponen un poco de, si yo tuviera una olla de oro, el calor se transmite más rápido que la olla de aluminio y que la olla de fierro, de hierro. Va a ser mucho más rápido, o sea, al toque va a calentar. ¿Por qué? Su conductividad térmica es mucho más la del oro. Pero es imposible tener una olla de oro en casa. Después, El de ¿cuál viene? cobre, Miren, podría ser, el de cobre. ahí está, perfecto. Después del oro, el que tiene mayor conductividad térmica es las ollas de cobre, porque transmiten más rápido el calor. Entonces, cuando yo pongo encima una cocina de cobre o una olla de cobre, el calor se transmite más rápido y guarda más el calor. Entonces, una olla de cobre, a diferencia de una olla de aluminio, son totalmente diferentes. Los precios van a ser diferentes. ¿Por qué? Por la conductividad térmica que tiene. Más rápido se va a transmitir el calor en una olla de oro, después en una de cobre. ¿Ya? Después en una olla de... La conductividad del aluminio es poca, no es tan rápido. Después va a ser la del acero inoxidable. Por eso es que te quema más rápido los alimentos. Cuando ustedes tengan una olla de acero inoxidable, la conductividad térmica es más. Entonces, primeramente, la que más rápido se calienta, más rápido cocina, el oro, la olla de oro. Después, la olla de cobre. Después, la de bronce. Después, ¿cuál más? La olla de ¿qué? De acero inoxidable. ¿Ya? Después, ¿cuál más? Su conductividad térmica después es menor, la olla de fierro, o esos ollones. Y después, la olla de aluminio. Entonces, no es lo mismo cocinar en cualquier olla. Ustedes han visto que el manjar blanco lo hacen ¿en qué? En ollas de cobre, de esas grandotas, cuestan más, están 4.000 soles. Vayan a conseguirse un perolito. Y estas en el mercado, estas ollas de cobre, son las más buenas. Son para cocina, son para gastronomía, y te va a durar años de años. Cuando se hacen los tofes, se hacen en ollas de cobre. ¿Ya? Entonces, las ollas de cobre, su conductividad térmica es mayor. ¿Me hago entender ahorita si me entiendo? ¿Sí? Entonces, será lo mismo cocinar en Sí, una olla de profesor. oro. ¿Ah? Sí se entiende, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Entonces, miren, todos los metales tienen su conductividad térmica. Los líquidos también tienen su conductividad térmica. O sea, el calor se transmite más rápido. ¿En cuál se transmite más rápido? ¿En el agua, en el vapor o en el aceite? ¿Lo ven? Tienen que analizar cuando nosotros hagamos los alimentos, pensar cuál conduce más rápido o cuál va a cocinar más rápido los alimentos. Para algunos necesitaré más calor, para otros menos calor. Ya vamos a ver la técnica del baño María, donde yo no quiero que haya conductividad térmica. ¿Ah? Los hornos también transmiten el calor, pero ahí va a ser por masas de agua caliente. Entonces, miren, yo tengo una cacerola para freír, ¿no? Una cacerola que está recubierta de metal, acá va a ser el metal, entonces se va a cocinar un huevo frito
por conducción térmica. ¿Ya? Por conducción térmica. ¿Sí? Entonces, no todos los metales tienen la misma conductividad térmica. Unos son mejores y otros son peores. Igualito en los líquidos. Los líquidos que transmiten más el calor, hay líquidos que transmiten más, el aceite tiene más conductividad térmica el aceite, después el vapor y después el agua. ¿Ya? Miren, para que se pongan a analizar nada más. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a callar. Eso es lo que quiero que aprendan ustedes. ¿Ya? Vamos de una forma científica, o sea, no de una forma empírica, ya estamos estudiando gastronomía. Entonces, si ustedes quieren tener su colección de ollas, las ollas de cobre pues son más caras en el mercado. Esas ollas nos van a costar 800, 1200, 2000 soles, un juego de ollas de cobre. Entonces, ¿la conductividad térmica de una olla de barro va a ser la misma la del oro? No. No, profesor, ahí demora, pero sí también mantiene el Claro, calor. guarda sabor, aromas, ¿no? También. Miren, ustedes compren estas ollas de acá, de cobre. Son carísimas. ¿Por qué? Por su conductividad térmica. Estas en el mercado son las más buenas, las de cobre, ¿no? Estas ollas de cobre son las más caras y te va a durar años, de años, de años, de años. Hasta para los nietos va a servir estas ollas de cobre. Entonces, la conductividad térmica, hay unas que son repasadas en, ¿cómo se llama? Por la parte le ponen metal, otras sí son de puro cobre y otras son refundadas, ¿ya? O enchapadas también. ¿Sí? Entonces, ustedes pidan unas ollas de cobre y el precio va a costar 2000, 3000 soles. En cambio, unas de acero inoxidable va a costar, en la marca Record, en eso va a costar 3000, ¿qué digo? 1000 soles, 800 soles. Y en ollas de aluminio también menos costo, 400 soles. Y las ollas de barro, menos, pero el sabor que le otorga es diferente. Entonces, la conductividad térmica de los materiales de cocción de los alimentos influye, sí influye también, ¿no? El sabor es diferente, pero el calor que ganas también es diferente. Entonces, por ejemplo, para hacer los tofes, los manjar blancos, ollas de cobre, ¿ya? Entonces, estas son las más caras, pues, ¿no? Ollas de cobre. ¿Debido a qué? A su conductividad térmica, ya saben, debido a la conductividad térmica, ¿ya? Por eso, ¿ya? A eso se ve. ¿Por qué son más caras? Por la conductividad térmica. O si, a veces las ollas de cobre también tienen su lado negativo, que a veces hay que secarlas bien porque si no se van a formar sustancias verdes debido al óxido de azufre que se forma ahí también, ¿ya? Entonces, las que mejor y las más caras que tenemos en el mercado son las de cobre. Y una olla de oro sería imposible, ¿por qué? La conductividad térmica en la tabla periódica, ustedes vean, conductividad térmica del cobre, del oro, de la plata, ya ellos va a ser mucho más, pero es imposible que te compres una. A ver, vamos a ver cuánto está el precio de una olla en Kitchener de cobre. Vienen esa falabella. ¿Precio? Precio. No hay. Pero bueno, ahí ven, ustedes van a ver que estas ollas de cobre son más caritas, ¿ya? Más caras. Vamos con la clase, ¿ya? Entonces, a ver, diferencia. Escaldado y blanqueado. Los dos tienen el objetivo de ablandar tejidos, pero uno lo va a hacer de 5 hasta 20 o 30 segundos, mientras el otro van a tener temperaturas también igual, entre 85 a 95, pero que por más tiempo. El blanqueado es por más tiempo. Ablanda tejidos, inactiva enzimas. El principal objetivo del escaldado es, uno, ablanda tejidos e inactiva la actividad enzimática.
¿Y cuál es esa que inactiva esa actividad enzimática? Que se produzca esa polifenoloxidasa que va a ocasionar el pardeamiento enzimático. ¿Qué es el pardeamiento enzimático? Es cuando yo cojo una verdura y ¿qué sucede? Cojo una manzana, lo corto con el cuchillo. Al cortar con el cuchillo, ¿qué va a suceder? Cuando yo hago ese corte en la manzana, ahí en la célula de la manzana, esta enzima se llama polifenoloxidasa. Esta enzima polifenoloxidasa al toque reacciona con el oxígeno y se producen esas sustancias marrones. Miren, al toque se producen las sustancias marrones. Para evitar eso, que esa enzima aparezca cuando yo parto la manzana, ¿qué debo de hacer? Colocarlo en agua caliente, meterlo a un escaldado. Por ejemplo, las peras, cuando hagan sus néctares, ténganlo presente. Entonces, inactivo esa enzima de la polifenoloxidasa y ya no se va a negrear tu papa, no se va a negrear, ¿qué más? No se va a negrear tu manzana, tu pera, todos los que tienen almidones debido a esa enzima. Para eso sirve el escaldado. Mientras el blanqueado lo hará rápidamente, si son tiempos cortos, ¿lo hará? No lo va a hacer. Porque yo quiero que llegue hasta el interior de la manzana o del membrillo. Entonces, ¿será lo mismo blanquear que escaldar? No, el blanqueado se hace de 5 a 10 segundos o máximo 30 segundos. En cambio, yo haría la técnica una técnica preliminar del blanqueado que el escaldado para las manzanitas verdes. Escaldarlo, por ejemplo, a una chirimoya. ¿Cuánto tiempo será? Si yo no quiero que se oxide, yo los puedo dar tratamiento de 65 por 15 minutos y se va a escaldar hasta que llegue al interior de la chirimoya y de ahí ya lo puedo sacar para hacer que mi pulpa de chirimoya. O si no, también saco las pepas rápidamente, lo pongo en la olla y lo escaldo. También así, para hacer la pulpa de la chirimoya. O lo puedo escaldar con la fruta entera o lo puedo sacar rápidamente. Pero ustedes saben, apenas hago el primer corte y esa polifenoloxidasa al toque lo va a hacer marrón a la chirimoya. Entonces, ¿qué debo de hacer? Al toque lo escaldo. Porque si lo blanqueas por 5 o 10 segundos, ¿qué va a suceder? Nada. Yo quiero que el calor le llegue hasta el centro de la chirimoya, o hacia el centro de la manzana, o hacia el centro de la pera. ¿Me hago entender, Entonces, más tiempo. Escaldado, más tiempo. Blanqueado, menos tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Miren, ya hasta ahí estamos bien. Ahora, vamos con vamos acá con la cocción en medios húmedos. ¿Sí? Entonces, cocción en medios húmedos puede utilizar agua, puede utilizar aceite y vapor. ¿Ya? Agua, aceite o vapor. Entonces, todos los líquidos y los gases, los líquidos, los gases y los aceites también tienen su conductividad térmica. Unos van a calentar más que otros. Miren, el aceite tiene su temperatura de conducción del calor. El vapor también y el agua también. El que más tiene, ¿cuál va a ser? ¿Cuál será? ¿El vapor o el aceite? Eso lo dejo de investigación para el día lunes para ustedes. ¿Ya? Entonces, miren, acá. Cocción en medios húmedos, o sea, en agua. ¿Ya? Se someten a la acción del calor, ¿no? Desprendido por un líquido o por un medio líquido, el estado de vapor en un tiempo y una temperatura determinada, ¿no? Y especialmente los cocidos, por ejemplo, para hacer las sopas, acá, la técnica del hervido, ¿ya? Los hervidos, o cuando empiezo. Y vamos a ver dos técnicas acá, uno por concentración y otro por expansión. En los hervidos, por concentración y por expansión, ¿ya? Los escalfados o los pochados también, ¿ya? Escalfados o pochados. Cuando hagamos los huevos escalfados, es lo mismo que hablar de huevos pochados, ¿sí? En el cual yo quiero que las yemas salgan intactas, que no se derritan, y lo voy a hacer en un medio de agua. Y le voy a poner unas gotitas de vinagre, para evitar que la clara no se expanda y se concentre la clara, ¿ya? Entonces, hay escalfados en frío y escalfados en caliente. A ver, escalfados, no escaldados, escalfados. Ya, huevos escalfados o huevos pochados, es lo mismo. Ya, la cocción al vapor, la cocción al baño María, que es una técnica indirecta de transmisión de calor, ya, el cocinado al vacío y la olla a presión. Todos estos son de medios húmedos, miren, hervidos, escalfados, cocción al vapor, baño María, al vacío y olla a presión. ¿Ya? Cocidos en medio húmedo, o sea, en líquido. ¿Ya? Vamos a ver los hervidos para hacer nuestras sopas.
¿sí? Hervidos para sopas, escalfados para los huevos pochados, que es lo mismo, cocción al vapor. Entonces, cuando ya me habla el vapor, ¿qué temperaturas? De 100 para arriba. Cuando me habla baño María, temperaturas de menos 60 para abajo. No quiero que llegue a 100, sino que voy a hacerlo que llegue máximo hasta 50 en el interior de mi producto, o 40, no más. Esa es la inversa, miren. Por eso ya vamos a ver ahorita. Y cocción al vacío y olla a presión. Vamos primeramente con los hervidos. ¿Sí? Con los hervidos. Cocción en medio húmedo para hacer tus sopas, tus caldos, todo eso. ¿Sí? Entonces, cuando yo someto, máximo la temperatura del agua va a llevar a 100 grados centígrados, al nivel del mar. Entonces, su conductividad térmica es máximo 100 grados centígrados, no es más. Entonces, los alimentos van a durar 1 o 2 horas hasta que se suavizcan, hasta que las carnes, las proteínas o el contenido proteico del animal se cocine, va a demorar 1 hora, hora y media, dependiendo. Si son animales, por ejemplo, de granja, como es el pollo, se va a cocinar rápido. Si es una gallina de corral, la cocción va a tardar más, ¿no? 1 hora, hora y media. ¿Por qué? Porque las aves de casa, por ejemplo, se van y traen codornices, ¿no? Se traen venado, esas carnes son más duras todavía que las de corral, ¿ya? Son un poquito más duras. También son de colores más marrones, pero tienen más sabor también. Son diferentes, ¿sí? Entonces, miren, la cocción de los hervidos acá, ¿ya? Su temperatura va a llegar máximo a 100, ¿ya? Aparte de eso, hay 2 técnicas, uno por expansión y el otro por concentración. Y vamos a verlo acá. A ver acá. Vamos a hacer una técnica, la primera, por expansión o por concentración. Pero primero, la más fácil. ¿Ya? ¿Cuál es la más fácil? Por expansión. ¿Cuál es esta técnica por expansión? Cuando yo someto y pongo los alimentos, primeramente parto de agua fría. ¿Por qué parto de agua fría? Voy a partir de agua fría a temperatura de 10 grados o 15 grados centígrados y voy a adicionar la carne y las verduras. ¿Ya? Mire, para hacer los fondos acá, primeramente, ¿cuándo hago por expansión? Quiere decir que cuando yo meto la carne acá al interior a mi agua fría, siempre voy a partir de agua fría. Con la técnica de expansión, yo quiero que se expanda, ¿o qué quiero? Expansión, o sea, quiero decir que el alimento de la carne que yo voy a poner acá, las sustancias, las proteínas y las grasas, quiero que se difunda a través del agua. Quiero que esto se difunda a través del agua. O sea, que salgan las proteínas, las vitaminas, los minerales y las enzimas, todo que salgan esta sustancia, ¿no? Agradables, que salgan hacia el líquido. Quiero que salgan hacia el líquido. Esto se llama por expansión, ¿no? Coloco las verduras y quiero que los sabores de la verdura salgan al líquido. Eso se llama por expansión. Entonces, como ley primaria, voy a utilizar primeramente agua fría. ¿Ya? Agua fría. ¿Sí? Agua fría, coloco acá, por ejemplo, voy a hacer un fondo de pescado. Entonces, coloco las carcasas del pescado de pollo, que digo, pero, por ejemplo, quiero hacer un fumet o fondo de pollo, o fondo de pescado, coloco los huesos del pescado acá y empiezo con agua fría. Empiezo con agua fría. Y después, todos los alimentos. ¿Con qué objetivo voy a partir de agua fría? ¿Con qué objetivo? Para que esos poros microscópicos que tienen las proteínas o la carne o los vegetales salgan a los alimentos y no se sellen. A diferencia del que es por concentración. Por concentración, ya es cuando yo, miren, por concentración, un ejemplo clásico, tengo mi agua caliente y meto el alimento ahí directamente. Entonces, cuando yo meto un alimento, por ejemplo, tengo mis carcasas de pollo o tengo una carne, ¿ya? Y si yo lo meto en caliente al agua, voy a hacer que se selle. En el agua caliente, lo sella. Y ya no van a salir los aromas vuelta de la papa o de la carne. Estoy haciendo un sellado.
¿Sí? Así. Entonces, miren, uno es por expansión, en el cual yo primeramente voy a partir de agua fría. ¿Ya? Entonces, miren acá. A ver, otra cosa. Por ejemplo, miren, cuando yo quiera hacer, yo voy a hacer un fondo para comida china. Un fondo para comida china que yo les voy a enseñar. Ahí yo primeramente, ojo acá, ¿qué dice por expansión? Miren, si se persigue un intercambio de sabores, se podrá utilizar distintos líquidos en medio para hacer los fondos bases, ¿no? Los consomés, los vinos, los almíbares, todo eso. Se optará por la opción por expansión y es conveniente introducir los alimentos en un líquido frío, ¿ya? Siempre vamos a partir de agua fría y recién se lleva a ebullición. ¿Qué quiere decir? A que hierva. Ebullición quiere decir que es cuando ya el agua empieza a pasar de estado líquido a gas. ¿Sí? Entonces, yo voy a partir de agua fría de 10 grados o 20 grados y todos los aromas y sabores se van a difundir ¿a dónde? Al alimento. Eso se llama por expansión. Pero de repente yo quiero hacer un fondo para mí, un fondo chino, yo primeramente tengo que blanquearlo, o sea, colocarlo 30 segundos a un minuto a las carcasas del pollo, a las patas del pollo, a los huesos del chancho y a los huesos del pollo, pasarlos, blanquearlos primero. ¿Para qué? Para botar esas impurezas. Por eso que ustedes han visto que cuando van al chifa, el fondo es blanco. ¿Ya? El fondo es blanco. Se lo blanquea primeramente en agua y de ahí se saca, se enjuaga nuevamente y recién se coloca al agua fría. Y vamos a empezar a hacer un fondo chino. Y después ya vamos a hacer una cepa aguantada. También les voy a enseñar esto, ¿ya? Para que lo hagan ahí. Pero en cambio, cuando hago yo un fondo de pollo, las carcasas o las puedo escaldar y si no directamente no las escaldo y lo pongo acá. Ya pongo los huesos del pollo y voy a hacer un fondo de ave. Un fondo de ave. Ese fondo de ave lo voy a guardar para hacer un roast y hacer un velout después. ¿Sí? Entonces, miren, técnica por expansión. ¿Cuál es la técnica por expansión? Coloco agua fría y coloco las verduras. Quiero verduras, ¿no? Quiero hacer que los alimentos, las sustancias de las vitaminas y los sabores salgan hacia el exterior al líquido y que esta agua se aromatice. O sea, este líquido de gobierno. Eso sucedió y hicimos con las piñas en almíbar, ¿no? Yo les decía, déjenlo que salga, que ese líquido de gobierno tenga el qué, el aroma del qué, de la piña, el líquido, el juguito, ¿sí? Entonces, ¿qué técnica era ahí? Por expansión. Que este líquido se aromatice. Ese mismo principio se va a aplicar para el caldo de gallina, para todas las sopas, ¿sí? ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Es fácil, ¿no? Ahora vamos con la otra técnica, esto es con expansión. Una vez que yo ya de repente hice yo ya esto, ahora yo ya voy a utilizar la técnica por concentración. ¿Sí? ¿Ya? La concentración, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo quiero someter este pedazo de carne que yo lo he amarrado con hilo pabilo, ¿no? No quiero que escapen los sabores y se mantengan en el interior del producto, ¿no? ¿Qué hago? Parto de agua caliente, meto la carne bien amarrada y en agua caliente a 100 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo someto esta carne a 100 grados acá, cuando el agua está hirviendo, voy a sellar la carne, voy a tapar los poros microscópicos que tiene y voy a tratar de sellar que no salgan los aromas y que cuando se someta, como ya formé esa corteza, no salga mucho el sabor del aroma. Esta técnica también se utiliza, por ejemplo, cuando se hacen los salteados. Ustedes han visto, mientras aquí es agua, en la técnica para el salteado yo voy a utilizar ¿qué? Aceite. Entonces, cuando hago el lomito saltado, mi carne sello los poros microscópicos que tiene la carne del tejido miofibrilar, lo sello y ¿qué va a suceder? Ya no va a botar agua. Pero si yo parto del aceite frío, ¿qué va a suceder? Parto del aceite frío y ¿qué van a ver? Que ustedes que el jugo de tu lomito saltado de tu churrasco empieza a botar agua. ¿Han visto? No nos ha pasado. ¿Por qué? Porque he utilizado temperatura muy baja del calor de mi aceite. ¿Sí? Igualito va a suceder con la carne.
Mientras aquí en la carne yo quiero hacer un sofrito o unos guisos, ya vamos a ver, porque también se pueden emplear técnicas mixtas. Entonces, miren, yo tengo trozos de carne, lo meto en agua caliente y lo concentro, o sea que las propiedades de los jugos, de las vitaminas y todo eso no salga hacia el exterior y se forme una capa, una costra. Eso mismo sucede para el salteado, ¿ya? Para el lomito saltado. El interior se mantenga. Si ustedes lo hacen en aceite frío, plum, han visto que sale, bota agua. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Cuando quieran hacer su lomito saltado, hacerlo por partes. Por ejemplo, 100 gramos. Si yo en casa yo no tengo esas cocinas chinas que tienen con su wok y con alta presión, ¿qué va a suceder? No tengo. Entonces, en mi casa yo tengo 8 personas. Entonces, tengo de carne medio kilo. ¿Yo qué les recomiendo? ¿Meterlo en la cacerola en el wok el medio kilo? No, porque va a botar sus jugos y al toque se va a enfriar esa carne. ¿No? Yo quiero tener que esa carne, entonces sacaré 100 gramitos y lo salteo esos 100 gramos. Y ahí se va a flamear también. Cuando yo hago ahí mi lomito saltado, se flamea también, entonces no van a perder los jugos. Después saco, retiro, meto 100 gramos más. Saco, retiro, 100 gramos más. Saco, retiro, 100 gramos más. ¿Por qué? Porque son cocinas caseras de casa, no son esas cocinas industriales con harto fuego, como son las cocinas chiferas, de alta presión, o de dragón, que se le llama también, porque tiene 5 pilas de dragón ahí para que bote más fuego. Entonces, alta presión, la temperatura no se baja. Pero si ustedes le meten de frente el medio kilo, se va a bajar al toque la temperatura y ya no se sella. ¿Ven qué tan importante es aprender la técnica para que tu alimento salga perfecto? Ya, por eso estamos recién entrando con la base científica, el por qué. Ya no estamos en una forma empírica, ¿no? Ya estamos haciéndolo de una forma científica, porque aplicándome en los conocimientos de la ciencia, de la física, de la química, de la microbiología y de la biología. Ya no lo vamos a ver. Antes teníamos el error de que de repente empezamos a cocinar y era, ya, lo último. No, hay mucho conocimiento detrás de preparación de los alimentos. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben, conductividad térmica de las ollas, ya saben qué ollas se van a comprar, ya pues si quieren cocinar sus alimentos, ¿no? Entonces, si ya quieren poner un restaurante, ¿qué tipo de ollas? ¿Por qué ollas van a ir de preferencia? ¿Quieres tener un restaurante gourmet así, bonito, ficho, así bien bonito? ¿Qué tipos de ollas vas a comprar para exhibición? Y también lo que se tiende es que de repente en el mismo restaurante, así como se vende y se vende la comida para los sushis, que lo hacen delante tuyo, o sea, a la vista del cliente, cuando se hacen ahí en las planchas, entonces ahí el ambiente de la adecuación va a ser diferente, un poco más gourmet. Entonces los alimentos y tu material, tu cocina va a estar exhibiéndose, ya no va a estar detrás, metido adentro, sino la cocina va a ser delante de los comensales. Entonces ahí tendrás que tener un menaje, unas ollas diferentes, tu plancha bonito, toda una limpieza adecuada. Hay inversión, pero la gente va hacia esos locales también. En Cajamarca no hay, ¿no? Ya les voy a mostrar otros tipos de esos restaurantes con comidas a la plancha. En cambio, los sushis, ¿no? Y la comida japonesa se prepara a la vista del cliente, ¿no? En tu delante lo preparan. Y a veces cuando vas, vas con la familia, con tu enamorado, enamorada, entonces ves y presentas eso. Así más o menos cuando te llega y pides tu pollo a la brasa y te llegan tus planchas con tus chorizos, todo eso, ¿no? Entonces miren acá, ¿cuál es el hervido la técnica por concentración? Entonces yo quiero que los alimentos se concentren en el interior de los alimentos. Otra cosa también puedo aplicar es de que al comienzo yo hago que esto de acá, por ejemplo, que salgan los aromas y lo caliento, de lo que era 1 litro, voy a obtener ya, lo hago que se concentren los aromas. De esto, de lo que primero hice por expansión, voy a hacer que se reduzca mi fondo, de lo que habían 2 litros, lo puedo reducir a medio litro. Y ahí ya estoy haciendo, concentrando los sabores y los aromas de mi fondo. Pero vamos relacionados a los alimentos en el interior del producto. También es por concentración. ¿Cuál es el objetivo? De que los alimentos no pierdan su sabor, ni sus vitaminas, ni sus minerales. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, cocer la pasta en determinados arroces, especialmente cuando queremos mantener el grano íntegro. Por ejemplo, los arroces fritos, con chaufa.
También es una técnica que por concentración, ¿ya? Entonces, una es por concentración y otra es por expansión. Mientras en la otra quieres que los aromas de la carne salgan, en los otros quieres que se mantengan en el interior y salgan más jugosos. ¿Ya? ¿Sí se entiende ahí, no? ¿Ya? Otra técnica es el... Espérense, voy a ver, otra técnica es de cocción en medio líquido, es los escalfados o los huevos pochados. Hablar de escalfados o huevos pochados es lo mismo, ¿ya? No solamente puedes hacer los huevos, ¿ya? Esta es una técnica, parece fácil, pero es un poquito difícil. Cuando yo quiero hacer los huevos escalfados para los huevos benedictinos, ¿ya? ¿Qué tienes que poner acá? Primeramente, agua y le pones unas gotitas de vinagre. Unas gotitas o una cucharadita o 2 cucharaditas de vinagre. No mucho, ¿por qué? ¿Con qué objetivo se utiliza el vinagre? De que la clara, primeramente, muevo el recipiente que está con agua, le pongo las gotitas de vinagre, lo muevo con un batidor de globo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que la clara no se expanda. Yo quiero que la clara se mantenga en forma unida, ¿no? Unida, no suelta. Entonces, el vinagre va a ayudar a que la clara se mantenga, tenga la consistencia uniforme, que no se separe, porque si no lo agitas, el huevo se va a expandir como si freyeras un huevo normal en el aceite. Entonces, ¿lo puedo freír un huevo en el aceite? Sí. ¿Lo puedo cocinar aquí en agua? También. Entonces, este va a ser una cocción en un medio acuoso. ¿Sí? ¿A qué temperaturas? ¿En qué temperaturas? 65 a 75 más. ¿Ya? No solamente puedo desarrollar eso, sino también pescados y también verduras en aceite, pero temperaturas bajas, de 75. ¿Ya? El punto de ebullición es un indicador de temperatura, no siempre es la mejor manera de cocer los alimentos. Hay ingredientes, carnes y pescados que desarrollan texturas ideales cuando se someten a temperaturas entre 60 y 80. No estoy llevando a 100 grados, a punto de ebullición, no, entre 60 y 80. ¿Ya? Esta técnica, ¿ustedes han hecho huevos escalfados? No casi todos, ¿no? No casi. Pero háganlo y lo vamos a ver cómo les sale su huevo. Porque las clases ya lo vamos a hacer, ya les he dicho, en vivo. 2 o 3 alumnos a la misma vez que hago yo van a hacer la réplica ahí en vivo. Y los voy a ver que hagan su huevo escalfado y que hagan su mayonesa holandesa. ¿Ya? Su salsa holandesa. Eso, a ver, vamos a ver cómo le sale su salsa holandesa ahí. ¿Ya? Que la mayonesa ya lo saben, es recontra fácil. Técnicas un poquito más difíciles de práctica mecánica, de trabajar bien con la mano. Parecen fáciles, pero no. Necesitan práctica, ¿ya? Y esos van a aprender. Por ejemplo, si van a un concurso y les dicen, hazme huevos benedictinos, ya sabes que eso tienes que llevar a hacer una salsa holandesa. ¿Cómo se hace esa salsa holandesa? Tienes que coger la mantequilla de vaca, derretirla, blanquearla, sacarle el contenido de agua. Porque si lo dejas el contenido de agua ahí en la mantequilla derretida con el agua, cuando batas las yemas del huevo a una temperatura a baño María, ¿qué va a suceder? Le vas a poner el aceite, que digo, la mantequilla derretida de vaca. Si le pones con el aceite, se corta. Te digo, si le pones la mantequilla con las gotas de agua que tiene, por eso hay que blanquearlo, o sea, hay que sacarle el agua que tiene la mantequilla, porque si no, esas gotitas de agua hacen que se corte esa emulsión. Entonces le ponemos jugo de naranja o un poquito, unas gotitas de jugo de limón, o si no, estragón para aromatizarlo, y estás haciendo una mayonesa a la inversa de la mayonesa de casa. Entonces estás haciendo una mayonesa, te digo, una salsa con yemas de huevo, más aceite, más materia grasa, pero la mantequilla derretida en forma tibia. Entonces tienes que hacer tu holandesa. Esa holandesa es un poquito difícil, sí, no es tan fácil. Entonces, esas técnicas quiero que aprendan ustedes, ¿no? Esas técnicas vamos a aprender. Yo también lo voy a hacer. Entonces hacemos unos tocinos ahumados, unas tostadas, y ya tenemos nuestros huevos benedictinos, porque tienes que hacer tu holandesa y también tienes que hacer tus huevos escalfados.
Ah, ese es un poquito de reto. Ahí sí los voy a retar. A ver, quiero ver qué tan bueno le sale esa. Su salsa holandesa y sus huevos escalfados. Parece fácil, muy fácil dirás tú. Pero te saldrá tu mayonesa, te digo, tu salsa holandesa y tu huevo escalfado. En cambio, el pan y el tocino, eso sí lo fui rápido. Pero el otro, ahí los quiero ver. ¿Ya? Porque yo sé que conocen, ya tienen bastante habilidad y práctica. Ahora vamos a ver con estas técnicas pequeñitas que les voy a enseñar para que ustedes aprendan ahí. Para que su conocimiento se amplíe, pues, y sean buenos, pues, ¿no? Entonces, a cualquiera, ustedes le dicen, haz esto, y a veces que no lo hacen. Estos en otros países, ellos son la base que les enseñan desde acá, desde el inicio, estas técnicas básicas. ¿Ya? Escalfados o huevos pochados. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, también lo puedo hacer los espárragos, algunos huevos y los pescados. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Entonces, el escalfado en frío, más se lo conoce a veces como blanquear, ¿ya? Entonces vamos a hacer huevos escalfados o huevos pochados, es cuando ¿qué quiero tener? Que cuando yo ponga acá agua con gotas de vinagre, voy a poner el huevo, pero ese huevo no se tiene que expandir, sino que tiene que salir totalmente la clara cocida y la yema que se derrita, así, íntegro, así como se llama un huevo a la inglesa, ¿no? Cuando está frito en tu cacerola, sin la yema sin la yema cocida, o sea, la yema tiene que estar totalmente en estado líquido. Eso cuando yo lo hago un huevo a la inglesa, o sea, con la yema, ¿sí? Con la yema líquida en la cacerola. Pero acá yo lo voy a hacer con la yema líquida en el agua. Entonces voy a escaldar o huevo pochado, ¿ya? Ya, la cocción al vapor, miren acá, la cocción al vapor. Entonces, las temperaturas van a ser superiores a los 100 grados centígrados. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que los alimentos, por ejemplo, cuando yo cocino mis alimentos al vapor, por ejemplo, las verduras, se van a hacer que, uno, no se van a perder las vitaminas, porque la cocción va a ser más rápida. Por ejemplo, si yo quiero cocinar papas al vapor, me va a permitir, por ejemplo, para su causa. Antes hacíamos la técnica, por ejemplo, para las papas arenosas, por ejemplo, para la papa amarilla o para la papa peruanita, yo lo sometía al agua caliente. O sea, mi técnica de cocción era en qué? En agua caliente. Ahora ya van a cambiar esa técnica, ya no lo van a hacer así, lo van a cocinar con qué? Al vapor. ¿Por qué? Al vapor. Yo sé que las papas van a demorar un poquito más al vapor, pero ¿qué sucede? Cuando ustedes someten las papas a cocción en agua caliente, la papa arenosa al toquemente se cocina la parte externa y el interior te queda dura. Entonces, y aparte que la papa, como cuando ya se abre y se parte, va a coger humedad, entonces se va a hacer aguachentosa en la parte externa y le vas a dar más minutos para que se cosa la parte interna. Entonces tu papa ya sale medio aguachentosa, algunas sí salen ricas, otras no. Pero en cambio, cuando tú lo sometes al vapor, las papas arenosas ya no absorben mucha humedad y las papas se abren como yemitas de huevo, bien ricas. Entonces, van a cambiar ese chip de cocinar las papas arenosas en agua, sino en vapor. Y háganlo cuando lo hacen al vapor, tiene otra textura, más seca, o sea, no es tan aguachenta cuando las papas amarillas o las papas peruanitas los coces en agua caliente, no, es otra textura. Y hagan su causa con papas amarillas cocidas al vapor, va a salir mucho más rico, ¿ya? Yo les voy a enseñar unas papas, ahí otra técnica, unas papitas así, tipo, ya les voy a enseñar ahí, ¿ya? Pero vamos a ir. Entonces, ¿tienen sus beneficios cocinar al vapor? Sí. Nosotros no empleamos mucho. Los japoneses y los chinos y la cultura asiática
utilizan mucho la comida al vapor, no solamente para sus verduras, sino para sus siumais. Aparte, ellos cocen los panes al vapor, también les voy a enseñar a hacer panes al vapor. Se van a cocinar estas vaporeras acá, unas cestas que también venden, o si no, una olla y le pongo una rejilla para cocer su pan. ¿Ya? Entonces, las temperaturas, los tiempos van a ser más cortos. Por ejemplo, si son verduras, ¿a qué lo someterías a cocinar? ¿Al vapor o en una zona húmeda? Yo les recomiendo las verduras al vapor. ¿Sí? Porque se va a hacer en menos tiempo. ¿Ya? En menos tiempo y no se van a perder las propiedades nutricionales ni las vitaminas. ¿Ya? Profesor, ahora sí nos va a enseñar a hacer el limpao. Sí, sí les voy a enseñar, sí les voy a enseñar. Los mimpaos, los sushis, todo. Con buena receta les voy a dar, ¿ya? Eso sí, ténganlo presente. Sí, sí, porque estamos en técnicas de cocción y sí les voy a enseñar a hacer eso. Los mimpaos, los sumais, todos esos. ¿Ya? Ahí les voy a dar. Buena receta. ¿Ya? Unas que tengo del Gordon Blue, les voy a dar eso. ¿Ya? Así que no se preocupen. Eso les voy a dar. Otro método de cocción en agua es el clásico cocción al baño María. Acá ya lo tengo la diapositiva. Es la cocción al baño María. ¿Para qué me utilizo? Especialmente, uno, para evitar la coagulación. Por ejemplo, acá yo tengo un recipiente, acá va a ser esto, agua. Entonces, cuando yo lo pongo directo a la cocina, mi chocolate, por ejemplo, yo tengo chocolate y lo pongo directamente a la olla, ¿qué va a suceder? La cocción del alimento se va a cocinar a 100 grados el alimento. Pero yo quiero que mi tableta, tengo que ponerlo en otro recipiente en el interior, como acá, especialmente para derretir el chocolate o fundir. Derretir o fundir es lo mismo, ¿ya? Cuando ustedes escuchen a qué temperatura se funde el chocolate, ¿a qué temperatura se funde el chocolate? ¿O a qué temperatura se derrite el chocolate? A 65. No, ¿Mucho? no, mucho. ¿A qué temperatura se funde la mantequilla o se derrite la mantequilla? Ah, eso con el ambiente nomás se derrite. A ver, miren, miren. Ay, 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 ay. A ver, Grados. señorita Yajaira. Señorita Yajaira. ¿Lo ven? Soy muy buena gente. A ver, joven Robert. Hay dos que los alumnos están en clase. Yo estoy que hablo y hablo y hablo. Ya se me seca mi garganta. A ver, señorita Ruth. Señorita Ruth. Profesor, A ver, miren, cuando yo hablo de derretimiento, de derretir, es lo mismo que hablar de fundir. Cuando hablo a qué temperatura se funde, estoy diciendo a qué temperatura se derrite. Las grasas, o sea, la manteca de cerdo, o la margarina o la mantequilla, ¿a qué temperatura se derrite? O sea, que pasan de estado de sólido a líquido. El chocolate, ¿a qué temperatura se derrite? a 40. No, no. A ver, joven Robert, ahorita los voy a evaluar, a ver, vamos a evaluarlos, ¿lo ven? Yo hablo y hablo, ya se me seca la garganta y nadie me entiende. A ver, joven Robert, ¿a qué temperatura se derrite el chocolate? Nada. Su compañera Nélida, ¿a qué temperatura se derrite el chocolate? Profesor, ¿a Toma su 180 o no? No, sí, espere. A ver, ¿a qué temperatura se derrite el chocolate? ¿180? No, joven Robert. Señorita Viviana, ¿a qué temperatura Profesor, aproximadamente a 48 grados debe ser, 35, 40. Ahorita les va a caer un cocacho, de verdad. A ver, señorita Viviana, ¿a qué temperatura se derrite el chocolate? Señorita Viviana. ¿A 48 grados, profesor? Nada, 48 grados va a ser. A ver, Deisa, su compañera Deisa. Ahí está, salió su compañera Deisa. Miren, a ver, vamos acá. ¿Ven? A ver. Entonces, cuando hablo de punto de fusión, miren, hablar de punto de fusión es cuando la grasa pasa de estado de sólido
a líquido, o sea, a qué punto de fusión o a qué temperatura se derrite, el chocolate es a su temperatura corporal de su cuerpo. La mantequilla también, por eso son las más caras. Temperatura 35 grados. ¿Cuál es nuestra temperatura corporal de nosotros? 35 grados. 35, 37, 36. 36 por ahí, máximo. Ya 37 cuando nos da fiebre o 38, super fiebre. Miren, entonces, el chocolate se funde o se derrite o su punto de fusión. Hablar punto de fusión o punto de derretimiento o se funde es hablar a qué temperatura pasa de sólido a líquido. El chocolate, cuando lo ponen en el sublime en la punta de su boca, al toque se derrite, ¿no? ¿Han visto o no? ¿Han probado el chocolate? Al toque Sí, se derrite. hasta Ya, la mano se derrite rápido. Ya, es porque es a la temperatura corporal de nosotros, 35 o 36 grados. ¿Ya? Ahí. ¿Qué otro? La mantequilla de vaca, también su punto de fusión es de 35 o 36 grados, o sea, se derrite a esa temperatura, a 35 y a 36. ¿Ya? El chocolate, la mantequilla de vaca. Pero en cambio, el otro, por ejemplo, la manteca del cerdo no se derrite a esa temperatura, ella es más o menos 38, 38. La de carnero también, su grasa se derrita a esa temperatura. Entonces, miren, yo quiero que esos alimentos, por ejemplo, que el chocolate no se derrita a temperaturas muy superiores a los 40, 45, 50, ¿qué hago? Baño María, técnica del baño María. Pongo agua para que el calor caliente indirectamente, primeramente hago reducir la temperatura de los 100 grados de acá, ¿con qué? Con agua. Entonces, cuando yo pongo acá, es una cocción indirecta, porque no va directamente a la olla, el chocolate no va directo a la olla, sino va a una superficie de agua. ¿Ya? A una superficie de agua. Acá, agua. Entonces el calor, la transmisión del calor va a ser indirecto, ya no va a llegar de frente, o sea, del fuego a la olla. ¿Ya? Cuando quieran hacer su salsa inglesa, de repente también quieren, ¿cómo se hace una salsa inglesa dulce? Cojo las yemas del huevo y le pongo azúcar. ¿Ya? Si tienen bastante práctica, si lo llevo directamente al fuego, a la cocina, al toque se va ¿a qué? A coagular la proteína. Para evitar esa coagulación de proteína, tengo que llevarlo mejor a baño María. Quiero hacer un merengue suizo. ¿Qué voy a hacer para el merengue suizo? Llevarlo a baño María, que el calor no sobrepase los 45 o 50 grados. Entonces, que sea una cocción indirecta por medio del agua. Que no llegue directamente al poto de la olla, para que me entiendan mejor. ¿Ya? Hacia eso se refiere. Y el baño María inverso es de repente, por ejemplo, para hacer los helados. Ya no es con agua, sino con hielo. O sea, es el cambio de temperatura bruta. Ahí lo va a poner hielo. ¿Sí? ¿Ya? Creo que nos vamos a quedar ahí. ¿Ya? El día lunes empezamos con la cocción al vacío. ¿Ya? Para enseñarles a cocción al vacío y a presión. Y nos falta más todavía, cocción seca, asados, al espetón. ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar para que no se aburran. ¿Ya? En este módulo sí les voy a evaluar de verdad, ya. No les voy a hablar nada ya. Los exámenes, ¿lo ven? Un poquito más, muy buena gente, ¿sabes? Voy a hacer que Qué estudien. malo que es. Voy a hacer que estudien, porque si no, y me flaquean. Pero, a ver, pero para que entiendan, pues, ¿no? A esas cositas, tienen que ser buenos, buenos de buenos. A ver, entonces, sean buenos de buenos, pues. A mí me han ofertado un trabajito para irme por España, les cuento. Pero bueno, voy a dejar Nos va a dejar